de admisión para bachillerato de la Universidad de Colima. Tienes hasta el 9 de mayo. Ah, y que no se te pase. El cierre de inscripción en línea del Exani 1 del Ceneval es el 10 de mayo. Consulta www.ucol.mx e inicia tu registro. Oscar de la Borbolla te invita a sentarte a la mesa. Bueno, pero no posponer por demasiado tiempo lo que sí es verdaderamente importante para uno, ¿no? Pero fíjate que hay veces que en una condensación así, casi instantánea, se puede reducir, pues, la mayor parte de la sabiduría del mundo. Uno no necesita tragarse tratados enteros. Los sábados a las 3:30 de la tarde, disfruta de El Café de los Prodigios, por cortesía de Radio UNAM. Desde la ciudad de Colima, México. XHUDC. Universo 94.9. Radio Universidad de Colima. Estudios y oficinas en Avenida Universidad 333. Colonia Las Víboras. Coordinación General de Comunicación Social. Dirección General de Radio Universitaria. Universo 94.9. Armonía en el tiempo. Son las 12:30. Ay, por fin, la última palabra de mi trabajo de tesis. Dígame, ¿qué metodología empleó en su trabajo de campo? ¿Cuál considera el resultado más significativo de su investigación? En función de la calidad y defensa de su tesis, este jurado la aprueba por unanimidad. El Centro Universitario de Investigaciones Sociales de la Universidad de Colima presenta La Última Palabra. Un programa para difundir el aporte de las tesis de licenciatura, maestría y doctorado de quienes han egresado de nuestra máxima casa de estudios. Comenzamos. En el corazón de un México que buscaba consolidarse como nación moderna, la educación se erigió como un pilar fundamental. Era el año de 1867 y con la Ley de Instrucción Pública se establecía un marco normativo para las escuelas de nivel básico. Así, se forjaban los cimientos del futuro. Pero, ¿qué debía enseñarse a niñas y niños de México? La historia, aquella narrativa de glorias y derrotas, de héroes y traidores, debía ser escrita y enseñada con un propósito: construir la identidad nacional. Abramos nuestro manual de historia de México, por favor. Hoy estudiaremos la gesta de independencia. Es crucial que comprendan que la patria se forjó con el sacrificio de hombres como Hidalgo y Morelos. Maestro, ¿y las mujeres no participaron en la independencia de México? Yo leí la historia de Josefa Ortiz de Domínguez. Pues será porque eran muy poquitas. Creo que Josefa, la única. Pero ahora salgan al recreo. En la segunda mitad del siglo XIX, la realidad de México distaba de ser homogénea. Mientras el gobierno promovía la instrucción pública, en muchas comunidades rurales la educación seguía siendo un privilegio. Maestro, aquí no tenemos libros, solo aprendemos de lo que usted nos cuenta. Eso también es historia, Juana. La historia no solo está en los libros, también en la memoria de nuestro pueblo. Y así, con voluntades dispares y un Estado en construcción, se construían las bases del sistema educativo mexicano. Un sistema que, con el tiempo, definiría el imaginario colectivo y la identidad de generaciones enteras. Hoy, en La Última Palabra, conversaremos con el doctor José Manuel de la Mora Cuevas sobre la tesis doctoral en Ciencias Sociales, Personajes, Procesos y Conceptos en los Manuales de Historia de México de Educación Primaria, 1862-1908. Acompáñenos y participe a través del teléfono 312-316-1053 o vía Facebook en Universo 94.9. Iniciamos.
Hola, ¿qué tal? Les saluda Celia Cervantes. Estamos en la última palabra con una gran alegría de recibir al invitado del día de hoy, a nuestro maestro, doctor, amigo, José Manuel de la Mora Cuevas. Gracias por venir a este programa. Muchísimas gracias, doctora. De verdad que para mí es un gusto venir siempre a Universo. Mi casa, mis amigos están aquí, mis amigas, pero sobre todo ahora que con ocasión de esta entrevista, y les comento que es la primera vez que hablamos de la tesis, porque hubieron cambios profesionales, hubo un poco de viraje en cuanto a cuestiones metodológicas y objetos de estudio, y la tesis ahí está. Nosotros en su momento logramos presentarla a publicaciones, fue dictaminada positivamente y está autorizada para ser impresa, pero es un proceso que dejé un poco descansar y que ahora, gracias a su invitación, me estoy replanteando si debemos continuar con ese proyecto de publicarla, porque como pudieron ver, pues es un trabajo que yo creo que aporta mucho al conocimiento del campo de la educación, no solamente para quienes les interesen los manuales escolares, sino este proceso, este sentido de proceso en el cual se construyen las representaciones. Claro que sí, porque la tesis doctoral en Ciencias Sociales del doctor José Manuel de la Mora Cuevas es personajes, procesos y conceptos en los manuales de historia de México de educación primaria, y analiza 50 años, de 1862 a 1908. ¿Cómo llegas a tu tema de tesis? Sí, por supuesto. Es el momento de agradecer aquí a quienes me acompañaron en el camino. La doctora Alexandra Pita fue mi asesora de tesis durante una buena parte del trayecto. Estuve trabajando también con la doctora María de los Ángeles Rodríguez Álvarez. Ella termina su etapa laboral y sale del comité, e integramos a la doctora Beatriz Alcubierre Moya. Un equipo de casi todas mujeres, nada más creo que tuve un lector, mujeres académicas, intelectuales, expertas en el campo de los manuales escolares, que me dieron una guía muy cercana y también muy cálida. Yo originalmente tenía mucho interés en trabajar impresos. Pensé en trabajar literatura al principio en el doctorado. Incluso cuando empecé con la idea de la literatura quería trabajar novela histórica, porque me interesan mucho los procesos históricos, pero platicando con la doctora Pita, con el paso de los semestres, nos dimos cuenta que teníamos que trabajar un tema de una línea que estuviera un poco más consolidada, para poder incidir y también para poder acercarnos a acervos que ya estuvieran constituidos. Y fue así que determinamos trabajar el manual escolar. Las decisiones metodológicas pues se van tomando, es un proceso iterativo, avanzas un poco, si ves que te funciona, o si no, regresamos los pasos y empezamos nuevamente. Lo primero que hay que hacer cuando quieres trabajar una tesis de índole histórica es ver si tienes corpus suficiente para analizar. El corpus es el conjunto de documentos que nosotros analizamos, y en este caso en particular, como la tesis se remonta a un proceso histórico de larga data, necesitábamos saber si teníamos esos acervos. En su momento, eso fue un poco lo que definió la delimitación tanto del tema como de la periodicidad de las fuentes. Lo que logramos conjuntar, encontramos muchos materiales en fondos, sobre todo en Europa, y si bien en México tenemos la Comisión Nacional del Libro de Texto, que tiene del 60 para acá muy bonito su acervo y que ahorita ya está digital para todo el público, si bien ellos lo tienen anterior, no existe un fondo en México que tenga este repositorio. Lo hay en España, por ejemplo. Yo tengo identificadas 2 bases de datos donde hay manuales escolares mexicanos, y esta es la etapa donde pudimos encontrar la mayor riqueza documental. Entonces, en historia empiezas a tomar decisiones metodológicas en función de la fuente. Tengo la fuente, puedo trabajarla, y entonces ya tomas tu decisión. Sin fuente no hay. Y bueno, me da muchísimo gusto que en la búsqueda y de otros reservorios, como has mencionado, has tenido una tesis monumental, es decir, un corpus bastante amplio. Pero vámonos por partes. ¿Te parece, doctor José Manuel de la Mora? En el capítulo primero de tu tesis doctoral
analizas el surgimiento de la historia patria como disciplina escolar. Es una cuestión relevante si reflexionamos sobre los sucesos que conformaron la historia de México y, ojo, la manera en que ha sido escrita, narrada, objetivada en dichos manuales de educación primaria. ¿Cuál es tu visión al respecto? Por supuesto. En el periodo que nosotros analizamos surge lo que se denomina historia de México. El término de historia patria se le da un poco, ya entrado el periodo que yo analicé. México, al adquirir la vida independiente, entra en un periodo muy inestable políticamente. Y no es sino hasta el advenimiento de la República restaurada, con Benito Juárez, tras la intervención francesa, que más o menos el Estado mexicano empieza a consolidarse, más o menos con la forma de lo que lo conocemos ahora. Si bien ya había habido intentos por acordar qué es lo que se debía enseñar, es hasta con Benito Juárez que se crea el Ministerio de Instrucción, en ese entonces vinculado con el Ministerio de Justicia, porque en el gobierno de Juárez se reconoce que la única manera que había de salir del hoyo tan terrible en el que había quedado México después de las guerras de intervención y también de los conflictos internos era la educación. Y hubo que ponerse de acuerdo que era lo necesario de enseñar, y se dieron cuenta en ese entonces que muchos niños, todavía no hablamos de niñas, muchos niños conocían mucho de la historia religiosa, pero no conocían muy poco de la historia que ahora le llamamos patria. Entonces tomaron la decisión de que en el manual escolar, por ley, tenía que aparecer la historia de los héroes que nos dieron patria, libertad y el proceso que siguió. De hecho, sostienes en tu tesis doctoral, José Manuel de la Mora, que estos documentos forjan memoria. Es un ingrediente esencial que brinda sentido a la identidad nacional. ¿Qué aspectos relevantes puedes comentar sobre estos principios didácticos, sobre la percepción de la función docente y las autorías de estos manuales de historia de México? Claro. Al principio del periodo que nosotros analizamos, el documento que ahora le llamamos libro de texto era un catecismo, literalmente, era un librito, un folletito chiquito, con preguntas y respuestas que solamente admitían un tipo de respuesta. Entonces, en las investigaciones que nosotros hicimos, creo que logramos entender la fuente original de quién hizo la obra. Si bien nadie cita en este momento, yo estoy utilizando esta fuente original, más o menos nosotros ya podremos saber de dónde es que vienen historiográficamente. No le daban mucha importancia a los aspectos didácticos. El primer libro de historia de México es un catecismo con preguntas muy concretas, casi igual que el catecismo religioso, con preguntas muy concretas que admiten solamente un tipo de respuesta que el alumno y la alumna debían memorizar. Entonces el maestro o la maestra no tenían mucho a dónde hacerse. También obedece a que era necesario encontrar una historia que nos identificara en una sola dirección. Fueron discusiones muy fuertes de hacia dónde queríamos que el país avanzara, y se tomó una decisión, y el libro de texto es ese reflejo. De hecho, es abundar primero los contenidos y posteriormente vino la cuestión didáctica. Tenemos que hacer un corte de identificación de Universo 94.9. Les quiero recordar que tenemos transmisión simultánea vía Facebook, gracias al ingeniero Enrique Chávez, y saludos de la doctora Jonás Larios Denis. Saludos al doctor José Manuel de la Mora. Estamos escuchando con atención. Muchas gracias, Jonás. Ángeles Velasco, saludos y un fuerte abrazo para el doctor. Regresamos. Muchas gracias. Introducción, lista. Marco teórico, listo. Metodología, lista. Normas APA, listas. Conclusiones, pendientes. En un momento continuamos con La Última Palabra.
Cada viernes reflexionamos sobre la salud de los seres vivos con los que compartimos este planeta. Con Sentido Animal, un programa con expertos de la Facultad de Medicina Veterinaria y Zootecnia de la Universidad de Colima. Sintonízanos los viernes a las 11:30 del día y en su retransmisión los sábados a las 6:30 de la mañana. Con Sentido Animal. Contexto político. Información a tu alcance. Un espacio para que conozcamos la vida política desde su interior y reflexionemos nuestro papel como ciudadanía. Todos los viernes a las 10:30 de la mañana por Universo 94.9. Contexto político, información a tu alcance. Es un programa de la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales de la Universidad de Colima. Es nuestro trabajo influir en la opinión pública. Ingresa a la licenciatura en Publicidad y Relaciones Públicas. Investiga en institutos de mercados. Ofrece consultoría independiente. Realiza proyectos audiovisuales. Colabora en medios de comunicación social. Consulta la oferta educativa de la Universidad de Colima en www.ucol.mx. Transmitiendo desde el campus central en la Universidad de Colima, México. Escuchas XHUDC. Universo 94.9 FM. Avenida Universidad 333, Colonia Las Víboras. Correo radio@ucol.mx. Llama al 312-316-1053. Universo 94.9. Armonía en el tiempo. Son las 12:45. Estoy a punto de entregar mi tesis. Solo falta que me revisen la última palabra. Estamos de regreso. Entre 1892 y 1908, los manuales de historia de México mostraban una visión única del pasado, la grandeza de los mexicas. En sus páginas, los aztecas se convirtieron en el origen absoluto de la identidad nacional, dejando en la sombra a los mayas, mixtecos, zapotecos y a innumerables culturas que poblaron el territorio mexicano. La educación debe cimentar en la niñez el orgullo por nuestro glorioso pasado. Nuestros niños deben conocer a los aztecas, herederos de la grandeza indígena y vínculo con la nación moderna. Así, en los libros de texto, la historia comenzó a pintarse con un solo color. En las aulas, la enseñanza se centraba en la visión de Tenochtitlan como el único y legítimo origen del México moderno. Hoy estudiaremos la civilización azteca, el pueblo más avanzado de la América prehispánica. Su cultura, su guerra y su religión forjaron el México que hoy conocemos. Maestro, ¿y qué hay de los mayas? Mi abuela dice que su pueblo viene de los mixtecos. Eran importantes, sí, pero los aztecas fueron quienes construyeron el gran imperio de Mesoamérica. Ahora, sigamos con la lección. A través de los libros se tejía una idea nacional donde un solo pueblo era el protagonista. Se construía una historia parcial, donde los mexicas ocupaban el centro del relato y otras culturas quedaban como notas al margen. Los manuales de historia no solo narraban el pasado, lo reinventaban. La aztequización de la historia eliminó la diversidad cultural del México prehispánico, haciendo de los aztecas el símbolo de la nación. Pero en las comunidades indígenas, la historia se contaba de manera diferente. Maestro, mi abuelo dice que nuestros antepasados no eran aztecas, sino purépechas. ¿Por qué no están en nuestra historia? Y así, mientras los libros de texto imponían un solo rostro a la historia, en los pueblos indígenas, en las conversaciones familiares y en la memoria colectiva, la diversidad cultural sigue viva, resistiendo al olvido. Regresamos al estudio de Universo 94.9, dialogando con el doctor José Manuel de la Mora Cuevas a propósito de su tesis doctoral en Ciencias Sociales,
personajes, procesos y conceptos en los manuales de historia de México de educación primaria 1862-1908, 50 años. Y un aspecto que acabamos de escuchar en la dramatización, quisiera tener tu opinión. Este ocultamiento a otras etnias originarias de nuestro país y exaltar la historia de los aztecas. Claro, la aztequización, sí, la denominaba en la historia. ¿Qué nos puedes decir? Claro, doctora. El manual escolar, el libro de texto es sobre todo evidentemente nosotros lo vemos ahora como un recurso pedagógico, ¿verdad? Un instrumento, una herramienta más. Sin embargo, en su momento de generación en México fue un instrumento de política. En el cual podemos encontrar nosotros la manifestación de la ideología dominante en el momento. Era una ideología que ya se estaba conformando, si bien con base en la historia, con mucho sentido de conformar una identidad fuerte que hiciera contrapeso a la identidad religiosa. Entonces hubo que sustituir, si había festividades religiosas, había que sustituirlas por festividades cívicas. Si había santos cristianos o católicos, había que haber santos cívicos. El Estado muy hábilmente identificó que solamente podría haber sustitución. Entonces la nueva religión no se llama de otra manera, la nueva religión se llama patria. De hecho, en tu capítulo 3 lo dedicas a dar cuenta de estos personajes centrales de la historia nacional. Moctezuma, Cuauhtémoc, Hernán Cortés, Miguel Hidalgo, José María Morelos, Agustín de Iturbide, Santa Anna, Benito Juárez, Maximiliano, Porfirio Díaz, Sebastián Lerdo de Tejada. Es decir, la deconstrucción precisa de lo que estás mencionando, de los héroes y muy pocas heroínas. Muy pocas, si no es que está la corregidora y alguna otra por ahí, pero les decía que tenemos que sustituir santos católicos por santos cívicos que sirvieran a esta religión nueva que se llama patria, por decirlo de alguna manera, que la ideología ahora era la defensa de lo que nosotros concebíamos como patria, y en ese sentido el indígena que funcionaba era el azteca, pero porque su pasado era glorioso y era evidente que había sido grandioso. Siempre ha sido muy incómodo, en ese momento y hasta ahora, el indígena, el discurso político siempre ha sido muy incómodo de tratar, a menos que sea ese azteca milenario de una cultura asombrosa y grandiosa que se le reconoce y se le respeta en el manual o en el libro, pero que en la vida cotidiana casi se le anula. Sabes que agradecemos la comunicación vía Facebook en este momento de Nuria Montaudún. Yo también estoy escuchando. Abrazos, doctor. Narda Isabel Quesada, saludos. Por si no sabía mucho de historia, gracias por doctora Celia, y felicidades al doctor José Manuel. Jonás Larios Denis, qué interesante el origen de los manuales escolares. Ojalá sea un libro para que se difunda a más personas esta información. Y saludos de María Josecita de la Mora Larios, quien también está escuchando el programa. Eira Cárdenas, saludos. Asombrosa participación del doctor José Manuel de la Mora. Y sobre esto queremos ahora que nos ponga nuestro compañero Ernesto Montes de Oca, quien está en el control de micrófonos, una dramatización que nos habla de un aporte que hizo en su momento el colimense Gregorio Torres Quintero. Vamos a ver qué te parece, doctor. Gracias. Entre 1862 y 1908, la educación primaria era la base para la formación de patriotas. El maestro colimense Gregorio Torres Quintero, en 1930, plasmó en su libro La Patria Mexicana, Elementos de Historia Nacional, una visión de la historia que destacaba a los héroes como figuras ejemplares e inquebrantables. El conocimiento de la historia forja el carácter de la nación. El manual de Torres Quintero es una guía para que los niños comprendan el legado de nuestros héroes. Así, la historia se convirtió en un instrumento pedagógico y nacionalista. Hoy estudiaremos la vida del padre de la patria, don Miguel Hidalgo, de noble corazón y espíritu indomable. Guió a su pueblo hacia la independencia. Su sacrificio nos dio la libertad.
Maestra, ¿y qué hay de aquellos que no fueron héroes? La historia nos enseña quiénes son dignos de admiración. Hidalgo, Morelos, Juárez, ellos son la esencia de México. Gregorio Torres Quintero delineó a los héroes como modelos de virtud y a los villanos como traidores sin matices. Su historia no era solo un recuento de hechos, sino una lección de moral y civismo. El manual presentaba la historia como un relato de sacrificio y heroísmo. El niño lector no solo aprendía hechos, sino que absorbía valores patrióticos. Pero en los rincones más apartados del país, la historia se contaba de manera diferente. Maestra, mi abuelo dice que el movimiento de independencia no cambió la situación del rancho, que seguimos siendo pobres. La historia es más que lo que dicen los libros, es lo que vivimos cada día, pero los héroes nos enseñan a no rendirnos. La historia de un país no solo se enseña, también moldea la mente de quienes la aprenden. Gregorio Torres Quintero dejó su huella en generaciones de niños que aprendieron de la historia de México a través de sus páginas. Bien, acabamos de escuchar una dramatización retomada del aporte que dio Gregorio Torres Quintero, pero que a la luz de la historia que se investiga, que se analiza, que construye evidencias sobre deconstrucciones y enseñanzas morales, queremos preguntarte, doctor José Manuel de la Mora, ¿cuál es tu visión y la perspectiva al respecto? Hay una historia patria que se convierte en historia de México, pero también hay deconstrucción de bandos, de valores, de morales, de villanías. ¿Cómo lo ves tú? Sí, claro. La historia del manual escolar, la historia patria, es una historia que en el siglo XX se le clasificó como historia de bronce, muy maniquea, de buenos y malos, que funcionó en su momento para sustituir valores religiosos por valores cívicos, por así decirlo, ¿no? No por eso valores más fundamentados en la realidad, sino más bien como instrumento político para constituir la idea de nación que se tenía, y funcionaba, ciudadanizó, y yo creo que sí dio identidad. El aporte de Torres Quintero en esta muy bonita cápsula que hicieron es muy importante, es muy relevante. Él era pedagogo, es una persona que se había formado en Ciudad de México, y los manuales de Torres Quintero, si bien pueden contar la misma historia que podemos encontrar en la mayoría de los manuales, aportan un elemento novedoso. Nos plantean a los héroes como niños. Es la primera vez que aparecen los héroes niños. Evidentemente esto no está basado en ninguna evidencia histórica. Sin embargo, el pedagogo Torres Quintero, brillante como fue, dijo: si mis manuales están dedicados a niños, va a ser más fácil que lo entiendan si se los cuentan los niños. No solamente eso, empezó a poner ilustraciones, y no solamente fotos, no solamente imágenes, empezó a contar la historia en movimiento. Se ve que está el personaje o corriendo, o gritando, o haciendo, la acción está narrada, y el dibujo también está narrando la acción. Ese elemento pedagógico de poder acercar a los niños a su historia, es el enorme aporte que tiene Torres Quintero, además, por supuesto, del método onomatopéyico y otras aportaciones que hizo pedagógicas. A partir de ahí, la historia muy poquito ha cambiado. Pero hay que reconocer que sí ha sido posible, si no deconstruirla por completo, empezar a reconocer los aportes valiosísimos, sin los cuales no hubiésemos tenido el México que conocemos, evidentemente las mujeres, más recientemente la población afrodescendiente, y la población también asiática descendiente, y muy recientemente las minorías sexuales, que no han dejado de generar polémica, pero por lo menos ya están, ¿verdad?, en las páginas del manual. Sabes que el tiempo de la última palabra está casi llegando a su fin. Sin embargo, no queremos dejar de preguntarte, doctor José Manuel de la Mora Cuevas, ¿a dónde te ha llevado tu tesis? Pues a conocer a profundidad al escritor del manual. Desafortunadamente no hay evidencias de que en este momento, en esta etapa de enunciación del manual que yo analicé, haya mujeres, pero sí a ese escritor del manual, que tenía coordenadas geográficas y temporales muy concretas que ayudan a entender, además de la historia, la realidad política de su momento. Cómo era necesario en ese entonces estar bien con el gobierno central
porque de otra manera los manuales no iban a ser apoyados. Enhorabuena por tu tesis, muchas felicidades, ha sido un placer tenerte aquí en La Última Palabra. Gracias. Yo quiero agradecer finalmente a la doctora Alejandra Chávez Ramírez, excelente información que ha proporcionado el doctor de la Mora. Luis Humberto Velasco Mesa, saludos al doctor de la Mora, excelente participación y muy interesante lo que nos comparte. Por mi cuenta les quiero agradecer muchísimo a Claudio Piña, Esteban Corona, Ana Karina Ortiz y Montserrat Bernal su participación en las 3 dramatizaciones del día de hoy, la edición de Óscar Segura, la asistencia en la producción de Omar Medina y de Enrique Chávez, quien está en este momento en la transmisión simultánea vía Facebook. Agradecemos a Universo 94.9, especialmente a la directora Marina Vázquez y a la asistente de todo este trabajo de edición, Jazmín Maldonado. Se despide Celia Cervantes. Hasta la próxima. La Universidad de Colima presentó La Última Palabra, un programa sobre el ser, saber y hacer académico de profesionistas que obtienen el grado de licenciatura, maestría y doctorado con un trabajo de tesis. La Última Palabra, producción de